Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y, como siempre, estoy emocionado de compartir algo nuevo con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Y específicamente vamos a hablar de dos nombres que resuenan en el corazón de muchísimos, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya lo saben, son dos estrellas que brillan con luz propia y que, aunque no están juntos en la vida real, han dejado una huella imborrable en el mundo de la televisión. Hoy vamos a desentrañar un poco los misterios que los rodean, hablando sobre El Regalo, la serie que los catapultó a la fama internacional. Vamos a explorar qué soñaban estos dos actores en ese momento y a vislumbrar un poco qué vida les espera en el futuro. Prepárense para un viaje lleno de curiosidades, secretos y, por supuesto, mucho romance. Y como siempre, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Empecemos. Para entender mejor lo que vamos a discutir hoy, retrocedamos un poco en el tiempo. Corría el año 2018 y la televisión turca estaba en auge. Las telenovelas turcas, con sus historias llenas de pasión, drama y paisajes impresionantes, empezaban a conquistar el mundo. Y en medio de esta efervescencia, nació El Regalo. Una serie que desde el primer capítulo atrapó a millones de espectadores. *** La explosión de las telenovelas turcas, un panorama global ***. Antes de sumergirnos de lleno en El Regalo, es importante entender el contexto en el que surgió. Las telenovelas turcas no aparecieron de la nada, fueron el resultado de una combinación de factores que las catapultaron a la cima del entretenimiento global. Calidad de producción Las producciones turcas se caracterizan por su alta calidad, tanto en términos de guiones como de puesta en escena. Los paisajes son impresionantes, la fotografía es cuidada y la música es envolvente. Historias universales Las tramas de las telenovelas turcas suelen abordar temas universales como el amor, la familia, la ambición, la traición y la lucha por la justicia. Esto permite que el público de diferentes culturas se identifique con las historias. Actores talentosos El talento actoral turco es reconocido a nivel internacional. Los actores y actrices turcos son profesionales, carismáticos y capaces de transmitir emociones de manera convincente. Distribución estratégica Las empresas turcas de producción y distribución han sabido aprovechar las oportunidades del mercado internacional, vendiendo sus series a países de todo el mundo. Plataformas digitales La llegada de plataformas de streaming como Netflix y otras han facilitado la difusión de las telenovelas turcas, permitiendo que el público las vea en cualquier momento y lugar. En este contexto, El Regalo surgió como una joya, aprovechando todos estos factores y añadiendo un ingrediente extra, la química innegable entre sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué hacía a El Regalo tan especial? Desentrañando su éxito El Regalo no solo fue una telenovela exitosa, fue un fenómeno cultural. ¿Qué la hizo tan especial? Aquí hay algunos elementos clave. Una historia de amor atemporal La trama principal, la historia de amor entre Sanem y Can, es un clásico. Es la historia de dos personas que se enamoran a pesar de las diferencias sociales y de los obstáculos que se interponen en su camino. Es una historia que apela a la emoción y al romanticismo. Personajes carismáticos Los personajes de El Regalo son complejos y entrañables. Sanem es una joven soñadora y llena de vida, mientras que Can es un hombre misterioso y atractivo. Ambos personajes tienen sus defectos, lo que los hace más humanos y cercanos al público. Humor y drama bien equilibrados La serie combinaba momentos de humor con momentos de drama, lo que la hacía más atractiva y dinámica. Los momentos cómicos aliviaban la tensión y los momentos dramáticos mantenían al espectador enganchado. Paisajes impresionantes La serie fue filmada en hermosos lugares de Estambul y otros lugares de Turquía, lo que añadió un atractivo visual extra. Química entre los protagonistas La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el ingrediente secreto del éxito de El Regalo.
La forma en que se miraban, se tocaban y se comunicaban sin palabras era algo que el público no podía resistir. Asterisco asterisco la trama, un resumen detallado para los nuevos fans asterisco asterisco. Para aquellos que aún no hayan tenido el placer de ver El regalo, aquí hay un resumen detallado de la trama. Sanem Aydin es una joven soñadora que vive con su familia en Estambul. Trabaja en una tienda de comestibles, pero su verdadera pasión es escribir. Sus padres la presionan para que encuentre un trabajo estable y se case, pero ella no está dispuesta a renunciar a sus sueños. Un día Sanem consigue un trabajo en una agencia de publicidad llamada Fikriarika, propiedad de Aziz Divit. La agencia está buscando una nueva empleada para trabajar en el departamento de publicidad. Sanem entra en la agencia con la esperanza de encontrar la libertad y la independencia que tanto anhela. En la agencia Sanem conoce a Can Divit, el hijo mayor de Aziz y un fotógrafo de renombre mundial. Can es un hombre carismático, atractivo y rebelde. Desde el primer momento Sanem se siente atraída por él. El problema es que Can no sabe quién es realmente Sanem. Ella está involucrada en un plan de su hermana, Leila, y una mujer misteriosa para descubrir la identidad del hombre que fue visto besando a otra mujer. Sanem debe investigar para descubrir al hombre y para hacerlo, es asignada a investigar y encontrar al amante de la agencia. En medio de esta investigación, Sanem y Can se enamoran. Su relación es apasionada y llena de obstáculos. Can esconde secretos de su pasado, y Sanem debe lidiar con las mentiras y los enredos en los que se ha visto envuelta. A medida que la historia avanza, la relación entre Sanem y Can se fortalece, pero también se enfrenta a desafíos importantes. Hay celos, malentendidos, intrigas y personas que intentan separarlos. Finalmente Sanem y Can deben superar todos los obstáculos para poder estar juntos. La serie termina con un final feliz, pero el camino hacia ese final está lleno de emociones y sorpresas. Asterisco asterisco El regalo y el público, una conexión inolvidable asterisco asterisco. El regalo no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. La serie fue transmitida en decenas de países, con una gran acogida de la audiencia. El público se enamoró de la historia, de los personajes y, por supuesto, de la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Asterisco 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 redes sociales en ebullición asterisco asterisco las redes sociales se llenaron de comentarios, fotos y vídeos de El regalo. Los fans crearon comunidades, foros y grupos de discusión para hablar de la serie y de sus personajes favoritos. Asterisco 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 reacciones apasionadas asterisco asterisco los fans reaccionaban con pasión a cada capítulo. Se emocionaban, reían y lloraban con Sanem y Can. Asterisco 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 el fenómeno Can Divit asterisco asterisco el personaje de Can Divit se convirtió en un fenómeno en sí mismo. Las fans se enamoraron del carisma, la belleza y la personalidad rebelde del personaje. Asterisco 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 Demet Özdemir, la nueva musa asterisco asterisco Demet Özdemir, por su parte se convirtió en la nueva musa de las telenovelas turcas. Su talento, su belleza y su capacidad para interpretar personajes complejos la hicieron muy querida por el público. Asterisco asterisco la pregunta crucial, ¿qué soñaban Can Yaman y Demet Özdemir en ese momento? Asterisco asterisco. Llegamos ahora a la pregunta central, ¿qué soñaban Can Yaman y Demet Özdemir en 2018, en el momento en que El regalo los catapultaba a la fama? ¿Cuáles eran sus aspiraciones, sus miedos y sus esperanzas? Asterisco asterisco Can Yaman, el sueño de la consolidación y la expansión asterisco asterisco. Para Can Yaman, El regalo fue el gran trampolín. Antes de la serie había participado en algunos proyectos, pero ninguno le había dado la visibilidad y el reconocimiento que obtuvo con Can Divit. Creo que su sueño, en ese momento, era asterisco 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 consolidarse como actor de renombre asterisco asterisco quería demostrar que era mucho más que una cara bonita. Quería que lo tomaran en serio como actor, que valoraran su talento y que lo vieran como un artista versátil. Asterisco 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 llegar a un público global asterisco asterisco soñaba con que su trabajo fuera reconocido a nivel internacional, con llegar a un público más amplio y con trascender las fronteras de Turquía. Asterisco 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 explorar nuevos géneros y formatos asterisco asterisco quería experimentar con diferentes tipos de roles y proyectos, y no quedarse encasillado en un solo tipo de personaje.
Asterisco 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 mantener su autenticidad asterisco asterisco quería ser fiel a sí mismo, no dejarse influenciar por la fama y mantener sus valores y principios. Can Yaman, a diferencia de otros actores que solo buscan la fama, quería dejar una huella como actor y no solo como figura mediática. Asterisco asterisco el camino de Can Yaman después de El Regalo, éxito internacional y nuevos desafíos asterisco asterisco. El éxito de El Regalo le abrió las puertas a Can Yaman a un mundo de oportunidades. Aquí están algunos de los proyectos y logros más importantes que ha tenido después de la serie. Asterisco 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 proyectos en Italia asterisco asterisco Can Yaman se trasladó a Italia y protagonizó 2 series muy exitosas, Violeta como el mar y Sandokan. Estos proyectos le permitieron demostrar su talento en un idioma diferente y consolidar su fama a nivel internacional. Asterisco 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 reconocimiento internacional asterisco asterisco Can Yaman ha sido galardonado con premios internacionales y ha sido reconocido como uno de los actores más populares del mundo. Asterisco 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 imagen de marca asterisco asterisco Can Yaman se ha convertido en un referente de estilo y en un icono para muchos. Ha trabajado con importantes marcas de moda y belleza. Asterisco 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 proyectos en desarrollo asterisco asterisco Can Yaman está trabajando en nuevos proyectos que prometen seguir sorprendiendo a sus fans. Asterisco asterisco de Method de Mir, el sueño de la consolidación y la versatilidad asterisco asterisco. The Method de Mir ya tenía una trayectoria más consolidada en el mundo de la actuación cuando llegó El Regalo. Había participado en varias series y era conocida por su talento y su belleza. Creo que su sueño, en ese momento, era asterisco 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 afianzar su posición como actriz líder asterisco asterisco quería demostrar que era una actriz capaz de protagonizar proyectos exitosos y de llevar el peso de una serie. Asterisco 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 demostrar su versatilidad asterisco asterisco quería interpretar personajes diversos y desafiantes, y no quedarse encasillada en un solo tipo de rol. Asterisco 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 conectar con el público a través de su trabajo asterisco asterisco quería seguir emocionando al público con sus interpretaciones y seguir conectando con ellos a través de sus personajes. Asterisco 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 crecer como artista asterisco asterisco quería seguir aprendiendo, creciendo y mejorando como actriz. Asterisco asterisco el camino de The Method de Mir después de El Regalo, éxito continuado y nuevos retos asterisco asterisco. The Method de Mir ha continuado cosechando éxitos después de El Regalo. Aquí están algunos de sus proyectos más importantes. Asterisco 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 Mi hogar, mi destino, asterisco asterisco Demet protagonizó esta serie, que tuvo un gran éxito en Turquía y en otros países. Asterisco 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 Anfara asterisco asterisco su más reciente proyecto fue un éxito. Asterisco 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 reconocimiento y premios asterisco asterisco The Method de Mir ha sido galardonada con premios por su trabajo y ha sido reconocida como una de las actrices más queridas y respetadas en Turquía y en el extranjero. Asterisco 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 imagen pública asterisco asterisco The Method de Mir ha sabido mantener una imagen positiva y cercana al público, lo que la ha convertido en una de las actrices más queridas y admiradas. Asterisco asterisco la pregunta del millón, ¿qué vida les espera a Can Yaman y The Method de Mir? Asterisco asterisco. ¿Qué podemos esperar de Can Yaman y The Method de Mir en el futuro? ¿Qué les depara el destino? Asterisco asterisco Can Yaman, un futuro brillante y lleno de posibilidades asterisco asterisco. En el caso de Can Yaman, creo que su futuro es brillante. Tiene la ambición, el talento, la determinación y la disciplina necesarias para seguir cosechando éxitos. Asterisco 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 más proyectos internacionales asterisco asterisco es muy probable que lo veamos en más proyectos internacionales, explorando nuevos géneros y formatos. Podría explorar mercados como Hollywood, donde ya tiene una creciente base de fans. Asterisco 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 versatilidad como actor asterisco asterisco seguirá demostrando su versatilidad como actor, interpretando personajes diferentes y desafiantes. Asterisco 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 imagen de marca asterisco asterisco seguirá siendo un referente de estilo y un icono para muchos. Asterisco 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 proyectos personales asterisco asterisco podría enfocarse en proyectos personales, como producir sus propias películas o series. Asterisco 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 desarrollo personal asterisco asterisco podría seguir cultivando sus hobbies y pasiones, y seguir creciendo como persona. Asterisco asterisco The Method de Mir, un futuro prometedor y lleno de éxitos asterisco asterisco. En cuanto a The Method de Mir, también tiene un futuro muy prometedor.
Creo que seguirá creciendo como actriz y demostrando su talento y versatilidad. Asterisco 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 papeles desafiantes asterisco asterisco seguirá interpretando papeles desafiantes y demostrando su capacidad para abordar personajes complejos. Asterisco 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 proyectos exitosos asterisco asterisco la veremos en más proyectos exitosos, tanto en Turquía como en el extranjero. Asterisco 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 imagen pública asterisco asterisco seguirá cautivando al público con su talento, su carisma y su imagen positiva. Asterisco 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 crecimiento personal asterisco asterisco podría enfocarse en su desarrollo personal, en sus relaciones y en sus pasiones. Asterisco asterisco el camino individual, respetando sus decisiones y celebrando sus éxitos asterisco asterisco. Es importante recordar que aunque el regalo los unió y les dio la fama, sus caminos han tomado rumbos diferentes en sus vidas personales. Cada uno ha construido su propia historia, con sus propios proyectos y aspiraciones. Y aunque a muchos les gustaría que estuvieran juntos, debemos respetar sus decisiones y celebrar sus éxitos individuales. Can y Demet han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados. Han sabido aprovechar las oportunidades que les ha brindado la vida y han construido carreras exitosas. Y lo más importante, han conectado con el público, han emocionado a millones de personas y han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Asterisco asterisco la magia de El Regalo, y su legado perdurable asterisco asterisco. El Regalo fue mucho más que una simple telenovela, fue un fenómeno cultural que marcó un antes y un después en la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir. La serie nos regaló una historia de amor apasionada, personajes entrañables y una química innegable entre sus protagonistas. El éxito de El Regalo demostró el poder de las telenovelas turcas para conectar con el público de todo el mundo. Nos enseñó que las historias de amor, drama y esperanza son universales y que la emoción no tiene fronteras. El legado de El Regalo es perdurable. La serie sigue siendo vista y comentada por millones de personas en todo el mundo. Los fans siguen recordando con cariño a Sanem Can, y siguen soñando con su amor. Asterisco asterisco en resumen, un sueño hecho realidad. Y un futuro brillante asterisco asterisco. En resumen, El Regalo fue un sueño hecho realidad para Can Yaman y Demet Özdemir. Les abrió las puertas a la fama internacional, les permitió mostrar su talento al mundo y les dio la oportunidad de construir carreras exitosas. Y aunque sus caminos han tomado rumbos diferentes, ambos han logrado sus sueños y han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Asterisco asterisco conclusión, tu opinión es importante asterisco asterisco. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya parecido interesante. Hemos explorado juntos los sueños de Can Yaman y Demet Özdemir, reviviendo la magia de El Regalo y vislumbrando un poco su futuro. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de El Regalo? ¿Qué esperan ver de Can y Demet en el futuro? No duden en compartir sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, los invito a darle me gusta, a compartirlo con sus amigos y sobre todo, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.